La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. El tema económico es importante. Nos acompaña el licenciado Nelson Suárez. Él es economista, pero es especialista en un área que no es muy frecuente. Es la especialidad en el área fiscal y tributaria. Yo diría que es uno de los economistas que mejor maneja ese tema y que más profundiza sobre el tema de la ejecución presupuestaria, por ejemplo. Nelson, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, bienvenido. Bueno, mucha gente se ha preguntado, a raíz de la reunión del gobierno, donde se anunció los 40.000 millones que iban a ser reorientados para el subsidio, y tú escribiste sobre eso, porque el gobierno no dijo específicamente o no ha sometido un proyecto, sino dijo, bueno, vamos a reducir de tales y tales cosas, especialmente la de los partidos políticos. Entonces, tú que sabes escrutar el presupuesto, es decir, hay espacio como para reorientar, pero en sentido práctico, reorientar 40.000 millones. Bueno, gracias señores por permitirme. Yo, de hecho, en una nota que escribí a solicitud de uno de los medios, yo dije exactamente que era viable. Afectar el gasto social. Que iba exactamente. Pero aquí es bueno aclarar y poner en contexto esto. Por ejemplo, cuando yo vi la rueda de prensa del equipo que salió del último Consejo de Ministros, el director de presupuesto enumeró varias áreas. Yo lo que hice fue poner, son 10 o 12 áreas que él dijo que iban a ajustar para sacar los 40.000 millones. Efectivamente, cuando yo cuantifico el presupuesto aprobado para este año, de esas 10 o 11 estaba la transferencia a los organismos descentralizados, a las empresas públicas, el tema de adquisición de vehículos, los temas de contrataciones de servicios, lo listé todo. Y cuando veo el presupuesto de ellos en términos globales, esos son 405.000 millones de pesos. Es decir, que no llegan. No, son nada. 405.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me meto abajo, en el fondo, a ver, por ejemplo, en la transferencia al sector, a los organismos descentralizados son 162.000, 165.000 millones. Ahora, ¿pero qué pasa? Ahí hay 97.000 millones del Servicio Nacional de Salud, que tú no lo puedes tocar, porque es la entidad que presta servicio directo a la población en términos de salud. Cuando sigo buscando, me encuentro en una partida que le llaman contratación de otros servicios. Tiene 29.000 millones de pesos. Me encuentro que ahí hay 24.000 millones que son para alimento escolar. Es decir, las cuestiones de la comida que el gobierno no lo puedo tocar. Sigo buscando y me encuentro en otro renglón que mencionaron, que es la transferencia a las empresas públicas no financieras. Entonces me encuentro que ahí hay 165.000 millones más o menos, pero ahí hay 92.000 que son del subsidio eléctrico. Que de hecho, en los primeros 4 meses lleva 49.000 millones de pesos ese subsidio. Entonces, cuando depuré todo eso, me quedan 197.000 millones sujetos del ahorro. Pero entonces digo, bueno, déjame ver qué han ejecutado hasta abril. Y entonces cuando le descuento lo ejecutado hasta abril, que son unos 40 y tantos mil millones de pesos también, me quedan 155.000 millones. Entonces, bueno, yo digo, bueno, es cierto, de esos 155.000 millones, el gobierno tiene toda la holgura para sacar los 40.000. Le aplica un 23.3%, 23, 24% a cada una de las partidas y sacó los 40.000 millones. Que si lo unimos a los 10 más 12 que estaban anteriormente, o sea, originalmente el gobierno tenía 12.000 millones, le agregó 10.000 por allá por finales de febrero, de marzo quizás, y ahora estos 40.000 no tengo claro, porque no lo ha dicho, no se dijo así, pero después que vi un material que presentó, un resumen de algo que presentó Magín en la Cámara de Comercio, creo que fue, ellos están pensando en 62.000 millones para el subsidio y en un extremo en 72.000. Entonces eso le crea una presión al limitado espacio fiscal que tiene el gobierno de una magnitud extraordinaria. De hecho, admiro la tranquilidad con que los
funcionarios de Hacienda y presupuesto están viendo, y admiro inclusive ese espíritu optimista de, como oí desde el principio, a raíz del inicio de la guerra en Medio Oriente, como siempre dicen los funcionarios, estamos preparados para esto. Y blindados. Y realmente estamos en una situación de mucha vulnerabilidad por este Pero caso. en el primer trimestre del año las cifras no estuvieron tan malas las que se ofrecieron, y hasta ahora hemos estado navegando. Y pareciera que el gobierno está confiado en que lo que se sembró ayer se cosechará mañana, y que todavía no estamos en un grado de pánico. ¿En qué situación realmente de reflexión o de análisis debe estar así en el gobierno en este momento? Sí, yo creo también en lo que dice, y a mí de hecho no me gusta mucho los esquemas extremistas, no me gustan los extremos de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Yo prefiero, como dice Aristóteles, colocarme en el justo medio. No tenemos una situación realmente de pánico definitivo, que tú digas, mira, estamos frente a una situación de insolvencia extrema, de crisis fiscal, pero la situación, los retos que tenemos son muy serios. Son realmente de una magnitud que yo esperaría que estemos adelantándonos a los acontecimientos. Nosotros somos muy buenos salir cayéndole atrás a situaciones de crisis. Entonces yo creo que la situación es muy seria, y lo peor es que las perspectivas que se plantean a nivel de la situación a nivel global no son tan positivas. De hecho, si nosotros buscamos el tema de la crisis petrolera, que es el impacto más fuerte que tenemos en términos de la situación del país por esta crisis en Medio Oriente, donde ha habido un shock que dice la Agencia Internacional de Energía que es 2 veces lo que pasó en la crisis de los 70. Es el doble. 1.000 millones de barriles de petróleo fuera de su caja, 400.000 barriles de petróleo de la reserva disminuidos, cerca de 14 millones diarios de petróleo dejado entrar. Eso obviamente ha tenido un impacto en toda la estructura de precios, y lo va a tener en toda la estructura de costo de la economía. ¿Hasta cuándo el gobierno puede alargar la situación? Pero hay que tomar medidas. Ahora, de hecho, esos 40.000 millones y los ajustes que se ha planteado, nos da la idea de que sí se puede hacer ajustes, de que sí hay dispendio en el gobierno, pese a que siempre me dicen, no, eso está corregido, sí, eso yo lo resolví. Dispendio en el gobierno. Sí, aquí hay gobierno muy grande. Este gobierno no. Tradicionalmente en el gobierno, en el país ha habido dispendio, hay gastos que son excesivos, hay instituciones, como aquí, ustedes decían ahorita, que están triplicadas. Sí. Entonces, lo que tú no te puedes plantear es resolver ese problema de la noche a la mañana con una política de shock. Tiene que hacerlo gradualmente. Ahora, alguien tiene que empezar. El tema es que todo el mundo patea el problema, lo patea y se nos está acumulando una tensión. Entonces no estamos en una situación pero sí podríamos caer. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Que nosotros seguimos teniendo, de hecho, por lo buena paga que es el Estado Dominicano, tenemos buena actitud de los inversores, y cuando pedimos 3.000 millones de bonos nos ofrecen 6.000. ¿Pero a qué costo? Al costo de un servicio de la deuda que se está tragando el presupuesto. Y que es no bueno, puede porque seguir. tú tienes esos números ahí de la Dirección de Presupuestos cerrado el 15 de mayo. 15. Tú tienes unos números ahí que entre eso y los subsidios meten miedo. O sea, desastroso. O sea, cuando me puse, a propósito de esta conversación, a revisar los números, me encuentro con que el gobierno ha obtenido, de hecho, como decía Jacqueline, cuando comparo las recaudaciones al 15 de mayo con las recaudaciones al mismo periodo del año pasado, los ingresos han crecido un 10%. En el presupuesto estaban previstos crecer un 8%, o sea, está bien la recaudación. Ahora, ¿cuándo eso pasa a no estar tan bien? Cuando en ese mismo periodo
yo tuve que dedicar 150 y tantos mil millones al servicio de la deuda. Se gastaron 95 mil millones de pesos, 100 mil y pico de millones de pesos en intereses. O sea, Sí, esa se han pagado situación... más en intereses que lo que se ha gastado en educación. Claro, yo hice el cálculo. Cuando yo junto servicio de la deuda, subsidio eléctrico y transferencia al Banco Central, eso es 2 veces lo que he gastado en educación en el mismo periodo, que son 90 y tantos mil millones. 28.000 millones. Sí. 4.4 veces lo que he gastado en salud, que son 25 o 29 mil millones de pesos. Eso es aproximadamente 7 veces los 29 mil millones de pesos que he gastado en inversión pública. Ahora que está el tema de la justicia. Es decir, se gasta más, en pago de deuda que en educación, que en inversión. Que en salud. Que en salud. O sea, es realmente es una situación que no es sostenible en el largo plazo. O sea, nosotros lo hemos podido sortear, pero ¿hasta cuándo eso va a seguir así? Entonces, a veces no veo como previsión de que esto pueda hacer. Pero en esa misma línea, otra cosa que me sorprendió muchísimo de revisar los números, yo que siempre vivo revisando esto, pero nosotros hemos tomado, en lo que va del año, hemos ejecutado unos 87.988 millones de pesos de deuda, de los recursos externos por deuda de crédito interno y de crédito externo que hemos tenido. Pero el 78.3% de eso lo hemos dedicado al servicio de la deuda. Es decir, que hemos tomado préstamos para pagar préstamos. Exactamente. Del 87... No es para, en vez de contratar préstamos para hacer carreteras. para cosas reproductivas. Exactamente. Eso yo creo que hay que llamar la atención mucho sobre esto. Nosotros tenemos previsto tener 400 mil millones de pesos de deuda, interna y externa, para financiar el déficit del presupuesto, en términos brutos. El 70.2% de esos recursos, de esos 400 mil millones, que son 282 mil millones de pesos, van a ser destinados en pagar intereses y amortización de la deuda. O sea, yo estoy casi 2/3 del dinero que estoy tomando prestado no son para inversión, no son para desarrollar caminos vecinales, infraestructura, puente, puerto, son para pagar deuda de nuevo. Entonces, ¿quién me demuestra a mí que esos pagos que estoy haciendo, una especie de rollover, están financieramente sostenidos? Es decir, si yo estoy cogiendo esos 281 mil millones de pesos al 4% y voy a pagar deuda que me cuesta al 6%, entonces es un éxito, está bien, muy bien, pero no sigue siendo un esquema Ponzi esto, no deja de ser un esquema Ponzi. Entonces, ese tipo de cosas, a veces yo veo como que la tratan con tanto limpismo desde el gobierno, desde los gobiernos, porque hay un tema también en términos de operatividad política de los gobiernos, y esa es la lógica porque los gobiernos son elegidos en un proceso político, pero yo creo que a veces es bueno suplantar un poco ese enfoque estrictamente político y ver esa parte económica, como le decían en una campaña en Estados Unidos, la economía es el problema. Sí. Y lo que determina la actitud de la gente es la economía. Ahora mismo, con todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno en términos de subsidio a los combustibles, entre febrero de este año, y los combustibles han subido un 14%. O sea, yo tenía gasolina a 2.90 y la tengo ahora a 310. No sé ahora este fin de semana cómo va a venir, pero la perspectiva que hay es de que los precios del petróleo, si bien en caso de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo, se van a estabilizar, pero no se van a estabilizar por donde lo teníamos, 65, 70, se va a estabilizar alrededor de los 90, de los 80, y eso no va a pasar ahora, eso va a pasar a fines de año o a principios del próximo año. Entonces,
Vamos a Esos hacer son una los breve retos que pausa, tenemos. que, como les comentaba, Nelson maneja las cifras. Pero tenemos otros temas, porque hay entonces reclamos por aumentos salariales y eso, en el caso de que hay huelga de jueces. Volvemos en unos minutos con el economista y experto en temas fiscales, Nelson Suárez. Bueno, continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Nelson Suárez, economista y experto en temas fiscales. Escuchándolo hablar en su primera parte, la participación antes de la pausa, nosotros siempre pensamos de que las cosas, es típico del dominicano, le pasan a otro, pero a nosotros no nos va a pasar. Usted dijo que tradicionalmente los gobiernos han sido dispendiosos. Yo le decía, bueno, pero y el doctor Balaguer, yo creo que era el más austero. Y usted me decía que sí, que por lo menos las obras quedaron ahí. Pareciera que ha faltado una visión estratégica de parte de los políticos dominicanos y de los que han llegado al gobierno para ver el país a largo plazo. Porque cada vez que llega un gobierno y como que entiende que hay más espacio para endeudarse, que hay más espacio para más subsidios, pero llegará un momento en que eso no será sostenible. Entonces hay poca visión estratégica y, si se quiere, poca responsabilidad de sus funciones y con miras hacia el futuro y las nuevas generaciones. Ese es un tema serio a nivel, y es un tema que tiene una connotación fundamentalmente política. Sí. Quizás había que establecer una característica de los gobiernos dictatoriales o semidictatoriales. Primero es el tiempo que duran en los gobiernos, que es mucho. Por eso tú puedes rescatar infraestructura de Trujillo todavía, pero bueno, duró 30 y pico de años gobernando. Si se va a Venezuela y busca a Pérez Jiménez y encuentra la misma situación, todo eso es elevado, túneles, un sistema muy vial, porque el tiempo y el tema del ejercicio del poder con mano fuerte a veces le facilita implementar. Hay cosas que hay que hacer desde los gobiernos que no son graciosas para la población. No, y que no deberían ser negociables. Entonces, sí hay una visión, pero a veces como que no se tiene. Nosotros, por ejemplo, el caso que me planteaba de Balaguer, efectivamente, y la gente lo conoce, Balaguer dejó un legado en su 12+8 de infraestructura importante. Yo realmente no soy ni por asomo balaguerista, nunca lo he sido. Me tocó vivir la juventud en ese gobierno y tuve, de hecho, el movimiento estudiantil, etcétera. Pero obviamente Balaguer subió con un programa de austeridad de 1966, una ley de austeridad. Y a mí me tocó durante el último periodo conocer cómo Balaguer había que llevarle todos los días a las 1 de la tarde el director de presupuesto, el director de impuestos interna, don Fidencio Lorenzo Garriga, se llamaba, y de aduana, y entonces él decía, ¿cuánto entraron? 100. Sí. ¿Cuántos son los sueldos? 3, 4, cojan eso, y los otros, esos son para bebecitos y para lo que construían en esos tiempos. O sea, lo que he visto es que los presidentes modernos, a pesar de tener una visión democrática, a pesar de tener una visión a veces global de la situación, no conocen mucho las especificidades, por ejemplo, de la gestión del presupuesto. Y toman decisiones en función del espectro político, del espacio político que ellos tienen de 4 años. Si no estoy buscando una reelección, que entonces también eso me va a determinar déficit, porque puedo decir, mira, tengo que gastar y hacer lo que la gente quiere y no importa los resultados. Entonces, creo que hay que reformular esa visión desde el Estado. Hay que tener una visión estratégica realmente. Yo no puedo pensar solo en la próxima campaña electoral. Y eso es lo que ha pasado aquí. Que hemos estado pensando, yo tengo que pensar en un país a más largo plazo. Y además en un escenario mundial realmente convulso e imprevisible. Tenemos que preservar la estabilidad que tenemos. Tenemos la estabilidad social, política y de hecho económica que tenemos. Para mí ese es el principal esfuerzo que hay que hacer, pero para eso hay que tener visión estratégica. Si yo tengo una visión clientelar, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr. Sí. Nelson, con el tema del reclamo de los jueces, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde va a salir los recursos con el presupuesto que ellos están ejecutando
tendría que ser del presupuesto nacional. Entonces tú dices, con el espacio fiscal que hay, y yo sé que tú manejas unos números del sector judicial. Sí, bueno, eso yo hace mucho tiempo, un par de años atrás, que hice un trabajo exactamente tratando, aquí hay una cantidad de leyes de preasignación de fondos en el presupuesto que fueron hechas a veces sin mucho pensamiento, que crean algunas dificultades. La única que estamos cumpliendo es la del 4% de educación, de la ley de educación, pero hay una ley que se aprobó en el 2004, 19404, que le asigna al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Cámara de Cuentas y a la Procuraduría General de la República unas proporciones de los ingresos del gobierno. Entonces yo hice un ejercicio entre 2005 y 2025. En el caso del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo le ha dejado de asignar por incumplimiento de esa ley de autonomía y administración, de autonomía presupuestaria y administrativa de los poderes. Al Poder Judicial le ha dejado de entregar 143 mil millones de pesos. Es decir, si yo hubiese cumplido con lo que plantea esa ley, que de los ingresos nacionales, fundamentalmente de los ingresos al Fondo General, que es el fondo común disponible que tiene el gobierno para hacer estas distribuciones, el 0.0266, o lo que es mismo el 2.67% del presupuesto, hubiera tenido que entregarle alrededor de 276 mil millones de pesos. Pero yo le he entregado 132 mil. Casi la mitad. Pero a veces, o sea, el problema, exactamente, entonces, a veces el problema no es solamente el dinero, porque ahí usted tiene el caso de la educación y no se ha mejorado. Claro. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera entregado también ese dinero y otras partidas que están en leyes con montos específicos, porcentajes específicos que tampoco se ejecutan? Si se entregan, se fiscaliza su ejecución y se reducen los márgenes de desvío que siempre hay en este tipo de cuestión, lo hace. Yo, a propósito de esto, también revisé un poco la estructura de la nómina de los sueldos de los jueces, y realmente yo no creo que jueces ganando 120, 130, 150 mil pesos puedan resistir las tentaciones a veces que hay en el sistema judicial donde se manejan casos de millones de pesos. O sea, creo que la demanda es justa. Y el hecho de que el Estado no haya cumplido con una ley, de hecho a mí me sorprende porque esa misma ley rige para el Poder Legislativo, para la Procuraduría de la República, para la Cámara de Cuentas. Bueno, si la ley es excesiva en términos de los recursos, pues vamos a modificarla, claro, vamos a plantear la corrección y dicho, decir, mire, ¿qué es lo que usted necesita? Claro. La mitad de lo que dice la ley, vamos a ponerlo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Por qué? Porque tenemos un desorden institucional. Lo mismo pasa con el tema de los municipios. Sí. El gobierno le está asignando para este año, creo que son alrededor de 30 mil millones de pesos. Si aplican la ley, eso serían 100 mil y pico millones, pero tú dices, bueno, es imposible eso. No es tan imposible, porque también hice un ejercicio distribuyéndola toda. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que descentralizaríamos las operaciones de la gestión. Por ejemplo, en los municipios es donde está, en las localidades es donde está la gente. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer, yo que estoy como gobierno central, gastando, a veces el presidente yendo a un sitio a dar 20 millones de pesos para hacer una policlínica, una cosa. Vamos a hacerlo como dice la ley, vamos a hacerlo a través de la ley de transferencia a los municipios, delego, entonces es un gasto que yo lo voy a sacar de la administración central y lo voy a poner en la localidad donde está la gente realmente. Pero ese no es el enfoque que prima, porque aquí se produjo también durante un tiempo una descentralización anárquica del presupuesto. Empezaron a crear cosas para que operaran. Fíjense que aquí hay un desequilibrio en términos de los sueldos del sector público.
Aquí se aprobó una ley una vez, o se planteó una ley donde se decía que ningún funcionario del sector público del Estado podía tener un sueldo mayor al del presidente. Pero eso no es así aquí. Aquí a cualquiera le gustaría, a mí, si en términos del sueldo es, y no tengo una visión estratégica y de bienestar del país, no quiero ser presidente, mándenme para Indotel o para el Banco Central o para cualquier otro sitio de eso, pues yo tengo sueldo de 1 millón, de 700.000, de 800.000, de hecho, que normalmente los uso y los utilizo, sin muchos sistemas. Los sistemas de control y fiscalización de este país fracasaron. Contraloría, Cámara de Cuentas, han fracasado. Cámara de Cuentas está metido en cualquier cosa. Pero ¿por qué no se ponen a auditar esos grandes proyectos de transporte que hay? De 60.000 millones, de 80.000 millones, de 40.000 millones. ¿Por qué? Porque no se han concentrado en la rutina de hacer lo mismo de siempre y no han hecho un ejercicio de valorar las magnitudes. Entonces hay en sitios aquí donde se dispendia mucho dinero a nivel público, donde hay sueldos de lujo, donde hay todo el boato que tú te puedes imaginar. Y entonces tienen instituciones también. A mí me sorprende que en el Estado yo veo que todavía tienen sueldo de 10.000 pesos. Nelson, te agradezco muchísimo, porque dijiste muchísimas cosas importantes que ojalá las escuchen y sepan que va a llegar un momento que vamos a tener una crisis de deuda. Obligatoriamente. Si seguimos por aquí. Si no paramos, vamos a chocar de frente con la realidad. Muchas gracias, Nelson Suárez. Muchas gracias. Magnífico. Nos vamos a comerciales.